Callar. Me quiero presentar para todos los que nos están viendo. Mi nombre es Melanie Rojas. Hoy formo parte de lo que vamos a conversar, pero no estoy sola. Hoy están conmigo. Hola a todos, a los que nos están viendo. Mi nombre es Sofi, es un gusto para los que no me conocen. Hola, mi nombre es Reiner. Estamos aquí nuevamente. Bueno, Dios es bueno que nos permite hoy estar unidos una vez más. Así Y es. hoy traemos un tema que puede ser muy conflictivo si usted quiere verlo por ese lado, pero siento que es un tema muy bueno. Algo que yo decía del tema de hoy es que es algo que solemos comentar entre amigos, compañeros, pero no con las personas que debemos dialogarlo. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema que incluye no solo a la juventud, sino a los papás. Y ese tema es padres perfectos, hijos Imperfecto. imperfectos. Y esto nace, ¿de dónde nace este tema? Cha Bueno, cha cha cha. nace de lo que tal vez algún joven siente o sintió una vez en su hogar. Y vamos a irlo desglosando para que usted, papá, que tal vez me pueda estar viendo, no se infarte. Vamos a ir viendo qué tiene Dios preparado para esta noche. Así que para comenzar a desarrollar este tema, yo quiero preguntarles a los dos compañeros que están conmigo hoy algo para que nos cuenten. Si el nombre es Padres Perfectos, Hijos Imperfectos, yo quisiera saber si ustedes se han repetido alguna vez en sus vidas esta frase. ¿Y por qué? No sé quién de los dos quiere comenzar, pero adelante. No, está bien. Yo llegué a pensar eso, sí. Yo llegué a decir, yo voy a ser mejores que mis padres, porque en parte tiempo se suponía que yo era perfecto, ¿me entiende? Entonces yo dije, y llegué a pensar esas cosas, porque uno realmente piensa que tenemos que romper patrón, perdón, esa estructura. Entonces yo decía, yo no quiero ser como mis padres. Sofía, ¿usted alguna vez dijo así como, no, soy demasiado imperfecta y como que nunca voy a alcanzar a ser? Claro, he dicho, soy demasiado imperfecta que ni siquiera a los talones le llego. Pero creo que la mayoría nos hemos hecho esa pregunta. Creo que todos hemos dicho, no, es que mis papás son como wow de la familia y yo soy como la ovejita negra de mi familia. Bueno, sin importar qué edad tenga usted, todos hemos pasado por la etapa de ser hijos. Usted ya hoy es papá, como en mi caso, no importa, porque hubo un momento en el que fuimos hijos y así obviamente yo también lo fui y también llegué a pensar esta frase tan peculiar que es la perfección que mis papás se reflejan en mí y lo imperfecto que yo puedo llegarme a sentir no porque así sea, vamos a empezar a aclarar que el nombre no es una afirmación, sino es algo que se crea en nuestro interior. Por una expectativa, decía Sophie, de sentir como que son como súper o que nunca les va a llegar a los salones, sino que nace como de ese sentimiento de qué puedo hacer para que mis papás vean en mí algo que me haga sentir pleno. Y nace de esta parte, la presión. Creo que evidentemente cuando estamos creciendo, ustedes me dirán si sí o si no. Todo cambia. Pasamos de un día a querer jugar a después de un día ya solamente sentirnos grandes, sentirnos muy cargas y también empiezan nuestros papás a notar cambios como lo son, ya juega más de grande, las chicas ya quieren verse Claro, más sí. maquilladas, más peinadas y es normal tal vez que ambas partes no sepan cómo llegar a coincidir o a entenderse, no sé. Pero creo que esto nace como de esa presión. Como jóvenes llega un punto en el que nosotros mismos sabemos qué queremos y sabemos hacia dónde seguir porque todo cambia. Pero no sé ustedes qué fue lo que los desbordó
que les hizo como llegar a ese punto? Qué buena pregunta. Em, bueno, lo que a mí me llegó así fue que una vez mi hermano mayor vino y me dijo, te va a llegar a ser la vergüenza de mami. Entonces, eso fue como un impacto para mí, fue como ¡pum! Como la vergüenza. em, y eso fue lo que me hizo como, porque yo antes era muy niña todavía, a pesar de mis edades, era muy niña, no había madurado como debía ser. Claro, Entonces, había muchas veces que, eso sí, recalco cuando estaba más pequeña, le hacía berrinches a mi mamá y hacía muchas cosas. Y al hacer todo eso fue como un golpe de realidad que yo me llevé y yo, mira, sí, voy a llegar a ser la vergüenza de mi mamá. Ahí fue cuando empecé a creerme más grande, así como dijo Mela, a maquillarme, a querer ser no como una hija, sino llegar a ser como una hermana para mi mamá. Okey, okey, ¿usted, Reiner? yo llegué también a pensar esas cosas. Realmente no era suficiente, realmente no era suficiente a ser esa persona que yo ya importa. Em, yo llegué a decir, no, yo ya no soy suficiente para mi familia. Soy la oveja negra, realmente sí, soy la oveja negra, las que realmente la checaban todo. Eh, Era el estudiante, sí, era el único que estudiaba de mis hermanos, pero no era para tal, nunca les quedaba bien a mi mamá, a mi papá, siempre, nunca tuve la ayuda de realmente que ellos me dijeran, vamos, hacemos las tareas, eso. Y eso llegó a ser insuficiente para mí. Entonces yo llegué, no, todo me lo voy a reservar yo soy el que voy a hacer las cosas yo, ya no voy a pedir las ayudas de mis papás, porque yo los veía ya con una mentalidad que yo me quería alejar de ellos, realmente. Ahí fue donde el punto que yo dije, no, ya es mucho, yo voy a hacer mis cosas. Yo me alejo de ellos y ahí empezó la distancia, empezó a que yo los veía como normales, como una amistad realmente, ya no les decía nada a ellos. Yo siento que hay algo importante que yo quiero como decir, es que ningún caso es igual. Yo siempre he creído en esto y es que todas las vidas son distintas. Todos crecemos distinto, con personas distintas, con creencias distintas, con educaciones distintas y eso claramente nos da escenarios distintos. En mi caso, por decirles algo, digamos, yo era la mayor y mi mamá me crió con algo de mucha exigencia. Yo era de las que si me sacaban 80 lloraba porque yo decía, me van a No. regañar, me van Van a a, me pegar. van a pegar y yo Mi le llego y nota fue hablaba a la sesenta y profe. cinco Imagínense que yo llegué a tener ese sentimiento y yo estaba en séptimo de colegio y yo le dije a una profesora un día que me saqué como un 80 y algo en un examen de inglés, yo le dije, por favor, profe, ayúdeme, no sé, póngame un trabajo extra, hágame una pregunta aquí, pero no puedo llevar esto a mi casa. O sea, no puedo llevar menos de un 90 Me la sabía lo que le esperaba. porque yo sentía, y tal vez no iba a pasar, Willas, pero yo sentía como que yo no iba a salir viva de mi casa, o sea, y era un sentimiento que tal vez en ese punto se venía construyendo a lo largo de los años. Y eso por ponerles un ejemplo. Em, pero bueno, yo no sé, digamos, si usted que nos ve ahorita se identifica con este tema o si usted nos puede empezar a compartir sus propias experiencias. Pues yo siento que al final este tema no se trata sobre cómo de pelearnos, sobre cómo no decir, yo de me una sentí solución. así o yo pensé así y yo tengo la razón y los otros no, sino que todo lo contrario. Cuando en la semana grabábamos las cápsulas, algo que yo mencionaba era sobre que al final ni nuestros papás nacieron aprendidos, ni nadie les dijo, así se hace ser un buen papá, ni nosotros como hijos nos enseñaron a ser hijos. Yo siento que eso es como una construcción mutua. Cuando logramos entender que tanto nuestros papás nos pueden enseñar como nuestros papás aprender de nosotros,
siento que empezamos a dejar de ser rivales y empezamos a ser un y también hay algo que a mí me gustaría como decir, y es que no se trata quién tenga la razón, sino cómo podemos compaginar, yo digo que con las personas más importantes de nuestras vidas, que al final son quienes han pasado, quienes han hecho todo por nuestro bienestar. Así es. No, y realmente con el tema de padres perfectos, hijos imperfectos, encontramos muchas cosas realmente. Que uno, como humano, como hijo, yo hablar de la expectación de hijo, Ujú. porque yo veía a mis papás como perfectos, más a mi papá, porque yo admiraba mucho a mi papá, yo quería ser como mi papá, pero ¿qué pasó? Que nunca realmente pude ser como él, realmente. ¿Y qué era para usted ser como él? Trabajador, el que él llegaba, daba un plato a la casa, llevaba plata, pero nunca, sí llegué a tener cariño, pero pequeño, ya como a los 7 años, Pero ¿sí? cuando se desarrolla, perdón que lo interrumpa, este sentimiento de querer ser como su papá. Desde que tengo memoria de los 7 a los 10 años, se le puede decir, por ahí. Entonces, ahí fue donde yo decía, yo quiero ser como él. De hecho, yo quería, porque a él le gustaba mucho el fútbol, y yo decía, yo quiero ser como él era portero, y yo decía, yo voy a ser como él de portero o defensa. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya viendo las cosas como yo era, yo no decía, yo no me puedo comparar a él, porque él tenía, lo digo como así, como ejemplo también, porque él tenía un carácter muy elevado, que uno no puede llegar a decirle algo porque él ya era a la defensiva. Él topa lo que él iba a hacer, todo es perfecto, Ujú. y uno se tenía que quedar callado. Ahí fue donde a mí se me fue derrumbando muchas cosas, porque yo veía como, damos las cápsulas, vemos los errores de ellos, pero nunca vemos lo de nosotros. Entonces yo decía, no, es que mi papá me habla feo, tiene mal genio. Cuando él llegaba al trabajar, llegaba, se bañaba y se iba para nunca compartía con uno. Entonces ahí es donde se va abriendo muchas cosas de uno, realmente, el sentimiento, la soledad, todas esas cosas. Entonces, por eso uno hoy en día tiene que estar ahí como no ver los errores, porque eso es lo que vemos primero que todo. En vez de buscar una solución, siempre vemos un error en ellos. Y ese es nosotros abrimos una puerta para hacer lo que están haciendo ellos, porque siempre decimos, no, es que yo no voy a hacer como mis padres, pero lo estamos haciendo realmente. Entonces, No ser como los padres. A sí, veces me han dicho, hay que ser mejor que ellos. O sea, sí, no que, por ejemplo, Mela, eh, ya con Jacob, no es que le va a permitir una nota de 65, jamás, pero ya ella va a saber que si por A por B llega con un 80, no va a guindarlo. Ay, En ese caso, ya ahí superó a la mamá, pero usted sabe que ella no corte con eso y que Jacob llegue con una nota y que ella venga y que Jacob ya sepa que si llega con una nota mala, ya mamá lo va a regañar y todo. En el caso mío, era algo parecido a lo de Mel, pero era con estudiar. Digamos, yo me podía sacar bien los exámenes mal, en eso mi mamá no tenía problema, pero yo me acuerdo que para estudiar era súper complicado porque yo me distraía mucho, digamos, yo podía estar aquí estudiando y si pasaba una mosca, yo la seguía, que aquí mi mamá, pero está estudiando y si me ponía la faja adelante y ella me regañaba, era algo así. Entonces, ahora, ¿qué me toca a mí si el día de mañana yo llegara a ser mamá? Enseñarle a él desde un inicio a estudiar, pero no con esa de que voy a ponerle la faja, de que la castigo, de que hago algo, sino como cortar eso y ser yo una persona diferente. así es. Yo cuando estaba en mi crecimiento, en mi adolescencia, no sé cómo decirlo, yo llegué a muchos tiempos de frustración y de aquí nace el tema de la frustración, del desespero,
de no saber cómo comunicar lo que sentía, de no saber cómo expresar, cómo era esa como eso de cómo hago entender lo que yo estoy sintiendo o cómo Una frustración. ajá. Y a mí hay una frase que hasta el día de hoy yo digo, nunca va a caber, o sea, la tengo atravesada. Y era una frase que usaban mucho conmigo y era, porque yo soy su mamá o yo soy su Uy, papá sí. y punto. Y era pero para mí como que me, ¿verdad? Porque yo decía, es que no es suficiente, no es solo porque soy su mamá y punto. Y yo en ese momento no la entendía. Y yo tenía un sentimiento que ya hoy que soy mamá, pues yo voy como entendiendo, aclarando mis cosas. Pero yo decía, yo necesito algún día ser mamá para poder entender porque muchas cosas, yo pensaba como que al convertirme en mamá, tal vez iba a entender cosas que en su momento no entendía por ser solamente hija, porque como esa sensación de que sin querer queriendo, tal vez me hacían sentir como que por ser hija, mi voz no era. No era voto. Ajá, como que no era suficiente, como que se calla y punto, y era como, pero ¿por qué sí? No sé qué, y yo siempre fui así, explosiva. Mi mamá me decía, esto es como un volcán, porque le echan un Alka-Seltzer y explota, y porque, o sea, siempre fue así, quedarme callada era un mundo. La gente me ve callada y me veía así, pero cuando habían discusiones, no, era todo lo contrario, yo ardía y explotaba y gritaba y decía, y siempre al final nada se resuelve, porque usted discute, usted grita, usted hiere, usted dice todas las cosas, pero el problema no se soluciona, más bien queda uno más Peor. distanciado. Entonces, em, de ahí como de la frustración creo que nace como este sentimiento de sentirnos lejos. Algo que yo decía era que esas situaciones crean en nosotros como grietas, como heridas, y que al final es como si mamá y papá están de un lado y yo estoy del otro, y esas discusiones, el no poder comunicarnos, el no saber cómo conectar el sentimiento versus el soy su papá y punto, Creo que habría nos que ver distancia. las 2 caretas de lo que es ser papá y lo que es ser hijo, porque un hijo, como dice Mela, es una cosa, pero ya cuando Mela se convierte en mamá es otra cosa, entonces habría que ver, ponerse como en los zapatos de los 2. Porque yo puedo decirles hoy a ustedes una pregunta que yo hice en la cápsula que grabé. O sea, nosotros como hijos, o usted como hijo que me está viendo y alguna vez se sintió, como estamos comentando, ¿alguna vez se ha puesto a pensar en cómo se encuentra su mamá? ¿Cómo está su papá? ¿Qué siente? ¿Por qué está Qué pasando? bueno, ¿eh? Usted solo, La mami. no, y es que a nosotros como hijos nos llega el plato a la mesa y ya, y no hay nada más, Pero el y el cansancio. arroz o los frijoles, pero ninguno de nosotros sabemos cuánto costó para que eso llegara. Nosotros solamente muchas veces pedimos y exigimos cosas que al final no podemos saber qué tanto les costó a ellos conseguirlas. Yo siempre algo que admiré de mi mamá era su capacidad de resolver. O sea, yo crecí diciendo mi mamá es como una superpoderosa, a pesar de muchas cosas, ella no le importaba subir montañas por nosotros, en mi caso, yo como hija y mis hermanos, y eso era lo que yo admiraba mucho. Pero a veces en los momentos de pelea y discusión, a uno se le olvidan todas esas cosas, pero si nos detuviéramos a pensar en esos momentos donde estallábamos ambas partes, ¿cómo se sentía mi mamá? ¿Cómo se sentía mi papá? Y lo mismo yo digo, los papás se han vuelto a pensar en qué siente mi hijo. Muchas veces a mí me pasaba en mis discusiones con mis papás, no sé si a ustedes les pasó también, que tal vez Claro. yo decía algo, por ejemplo, es que me siento sola, por decirles algo. Y mi mamá me decía, es que no es verdad, usted no está sola, usted pasa en su casa, estoy yo, están sus hermanos. Por ponerles este ejemplo muy básico, pero yo llegué a entender, es algo que hoy uso cuando hablo con un joven, es, no se trata de que si lo que está diciendo es verdad o es real. No es decir, no, es que usted no está sola, tiene mucha gente a su alrededor, es porque está ese sentimiento ahí.
Y a veces pasaba, y yo misma me analizaba, y yo pensaba en que si lo que dije era erróneo, porque lastimé a mi mamá tal vez con lo que dije, yo ya me sentía culpable, y me sentía mala hija, y me sentía Oh, de De lo bajo del piso, peor. ajá. Entonces, yo llegué a entender que no se trata sobre si ese sentimiento tiene fundamento, sino porque está ahí. ¿Y qué pasa? Que a veces como hijos reclamamos cosas no porque sean verdad, para que me entiendan, sino porque hubo un momento en el que yo ocupé a mi mamá, un instante muy específico en donde yo la necesité y tal vez no pudo estar por trabajo, porque habían más hermanos, no importa. Pero en ese momento en el que mi vida, mi corazón, mi mente y todo necesitó esa presencia materna esa ayuda, esa ajá, tal vez no estuvo. Y de ahí nace el me siento sola. Cuando yo entendí eso, yo dije así como, para mí me trajo paz ¿en qué sentido? De entender que lo que sentía tenía solución. Porque era como decirme a mí misma, no es el fin de todo. Tal vez no pudo estar en este momento y yo misma me obligaba como a recordar en qué momentos sí estuvo. Porque es eso que yo decía al principio, a veces cuando discutimos, nos ayuda. enojamos, cuando nos peleamos, lo que viene a nuestra memoria es todo lo malo, todo lo que no hizo, todo lo que faltó, todo lo malo. Pero dentro de lo malo, siempre han habido cosas buenas que resaltar de nuestros padres, ¿o me equivoco? Sí, realmente, porque ahora que usted está hablando, me siento solo, porque yo era de esas personas que yo decía, me siento solo, no tengo a mis papás aquí, yo decía, estando en las casas, en la casa estando viendo a mi mamá, porque yo iba con mi mamá, que es la que siempre ha estado ahí, dándome, todo, apoyándome en todo, pero cuando, como usted decía, cuando peleamos, siempre le recargamos lo malo que hacen ellos. Bueno, y yo, ahorita que usted sabe, si yo estaba pensando en eso y yo decía, ¿cuántas veces hemos peleado y cómo se siente ella? El dolor que uno le causa. Sí, yo me quedé así, yo decía, ¿cuántas veces hemos dicho cosas que no son verdades, pero Y ya por salir de la boca, ya no hay vuelta no, atrás. vuelta atrás? Y yo decía, yo ahorita estaba pensando y yo decía, wow, Sí, cuántas mami, veces, perdón, dice. va, se lo está yendo, perdóneme. No, pero, no, y yo decía, ¿cómo voy a llegarle a pedirle algo? Porque Mm, siempre le hicimos de todo, pero cuando ocupamos un favor, difícil. oiga, es un difícil, por eso yo me quedaba, yo decía, o cuando ocupamos un favor de ella, si vamos como que nada hubiera pasado, con una carita feliz, mami, necesito esto, Y al pero, final no nos dice que no. y no, una madre nunca va a decir que no, porque lo ha visto y de todo, y yo me quedaba y yo decía, ¿por qué le hacemos eso? Porque siempre le reclamamos, y no vemos esa paternidad que ellos han dado hacia uno, como usted decía, que su mamá hacía todo por Oh, ustedes, pero como se dice, ¿qué podemos hacer para romper eso? Esa línea de no estar solo, llegarle y decirle, mami, pasó esto, pasó el otro. Venga, podemos confiar, porque yo soy de esas personas perdón, era esas personas que yo me alejaba de mis padres. Yo prefería decirle a mis amigos mis problemas. De tanta cosa en el colegio, una profesora, yo la veía como una mamá para mí, porque era la que le decía todos mis problemas. Yo llegaba y le decía, profe, es que me pasó esto, tal cosa en mi casa. Ya ella se daba cuenta de lo que pasaba en mi casa, sabiendo que yo tenía una madre que puede decirle, que estaba ahí, un padre también, pero tal vez por sus cosas que estaban trabajando o otras cosas, nunca tuvo esa decisión de uno, porque el que tiene que tener, bueno, el que usted me está viendo, uno es el que tiene que tener la decisión, no ellos, porque siempre le achacamos cosas a ellos, siempre le hicimos lo malo, pero una vez como decía Mela, mami, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo te fue hoy? Ellos esperan un ¿cómo estás? O un abrazo, pero solo le damos cosas, solo le pedimos cosas cuando ellos están ahí. yo creo que uno desde pequeño
las personas más importantes en la vida de cualquier persona son los papás o la mamá. Ellos son las primeras personas en nuestras vidas. Yo decía que los jóvenes son muy buenos para ser amigos y demás y crear relaciones nuevas, pero hay una relación que siempre existió. Papá es papá y mamá, mamá. Correcto, pero Pero se como, quebranta esa relación, se quiebra. correcto, como crecer con ellos, el hecho de nacer y que mamá te chine, crea como un vínculo y a largo plazo se vuelven personas que, decía Reiner, como que uno las idealiza, como que uno ve en ellos como, o sea, es la persona más maravillosa del Sí, mundo, y entiendo. eso nos lleva como a no ver que siguen siendo humanos, que siguen siendo humanas, nos lleva como a olvidar que ellos, pueden equivocarse, que siguen sintiendo y que al final, dije al principio, no saben hacer cuando entendemos que ellos pueden equivocarse, cuando entendemos que sienten también, cuando entendemos que no son perfectos y que se van a equivocar, como que nuestra forma de verlos y exigirles cambia. Porque si desde un principio yo hubiera entendido lo que hoy entiendo, tal vez me hubiera evitado muchas discusiones. Yo también. Me hubiera evitado muchas heridas porque, vamos a ver, no vamos a taparse con un dedo. Así como yo les contaba, así también decía. Y no dudo que muchas veces mis palabras la hirieron. En este caso, hablando de mi mamá, por ejemplo. Cosas injustas, pensamientos injustos a raíz de lo que yo quería y punto. Y a veces como jóvenes es eso, es como lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que usted está obligado a darme, pero y hacia allá. Porque a veces yo digo, a ver, yo soy así. Cuando Suelte. un joven me dice, es que me quedé en el colegio, yo quiero guindarlos y yo no soy sus papás. Pero yo se digo, es como eso, o sea, al final, en lo poquito que podemos contribuirles a estas personas que nos aman tanto, a veces ni en lo más sencillo cumplimos. Desde ser buenos en el colegio, ¿verdad, Reina? Ah, todo yo. Sí, desde, Todo yo. desde algo tan sencillo por lo que uno discute y reniega siempre y es como lave los platos, pase la escoba y uno es como, Y ¿por qué yo? todos los días. ¿Por qué? No sé qué. ¿O por Y al qué? final yo le decía a un joven un día, su mamá sale desde la mañana hasta la noche a trabajar y usted de verdad no puede pasar un examen. O sea, son cosas que al final somos buenos para pedir a cambio y exigirles a nuestros papás, esto y esto, pero lo que nos corresponde a veces darles, tampoco somos cumplidos, tampoco somos obedientes en cosas tan pequeñas. Y claramente son cosas que hoy yo puedo entender desde hoy, que soy mamá, o desde hoy que ya no vivo en casa de mi mamá, porque yo entendí que, cuando ya uno deja el núcleo de la casa, uno como que no voy a decirlo como lo siento, porque no hay una forma diferente Suéltelo, de decirlo, suéltelo. Suéltelo, pero sin como que filtros, usted Mela. siente como que ama más, digamos, Paz. como que ya no verla a diario, ya no tenerla todos los días, es como, o sea, suave. Que si usted quiere limpiar en su casa, No, limpie, no, y si con no, las no. mamás, digamos, por ejemplo, con mi mamá, cuando yo me caso y ya yo no la tengo todos los días, pero ya no me está encima mío, ya no la veo todas las noches, te queda como ese de, me falta mi mamá. Entonces al final es como que a veces estamos tan acostumbrados a tenerlos, a que suplan nuestras necesidades, que no los valoramos lo suficiente. O sea, ellos, como les digo, en mi caso, voy a hablar por mí, por lo que yo viví. Mi mamá dio su vida y tal vez se equivocó en cosas o al Ajá. final normal, pero yo logré entender esto hasta que tal vez estaba por el otro lado, e inclusive hasta con mis hermanos. Yo me agarraba y peleaba y quita y no, no sé qué. Y cuando yo me iba a casar, yo lloraba porque ya no los iba a tener conmigo. Entonces, yo creo que parte de esto, la costumbre, la convivencia nunca va a ser fácil, pero ellos siguen siendo, y yo creo que nunca va a cambiar al ser las personas como más importantes de nuestra vida. Ay, y otra cosa, Mela, que estaba haciendo un recuerdo. Porque siempre vamos a pedir ayuda
amigos, a otras personas. Pero los últimos que se dan cuenta quiénes son. Esto, los papás. Usted anda haciendo loco. Sí, a mí me pasaba. Yo andaba haciendo loco Y la y última. la última persona que se dio cuenta que andaba haciendo loco era mis papás. Ahí fue donde entendí muchas cosas de por qué mis padres siempre me decían que no, no, persona. Pero ahí fue donde yo decía, wow, ¿por qué lo hice? Ujú. Sabiendo que ellos eran por un bien. Eso no es el tema, pero No, sí, pero sí. sí es bueno porque yo decía, ¿por qué no llegué a tomar ese consejo? Porque agarramos, Arrepintiéndose. oiga usted, agarramos lo malo de ellos, pero no agarramos lo bueno. Sí. Ujú. Y así es En todo. en todo, en todo. En vez de agarrar, hey, no, por ahí no, siempre agarramos lo malo. No, usted no, siempre. Usted no se mete en mi video. Eso es lo que decíamos. Yo cuando cumplí mis 18 años. ¡Aló! Y a usted se les olvida que fue la que dio la vida, oiga. Sí, ahí es donde vamos eso. Usted no me diga nada, yo ya tengo cédula. Yo soy mayor de edad, pero se le olvidó Pero que cuando vivía ocupamos, debajo del techo de Ajá. ella. pero cuando ocupamos algo, Mami. a mí, ah, ¿Y su cédula dónde quedó? sí, y ahí se nos olvida esas Qué cosas, por eso bueno. le digo, porque hay jóvenes que nos pueden estar viendo ahorita y muchos están diciendo, yo quiero cumplir 18 para trabajar, que esto, que lo otro, Yo. pero realmente estamos poniendo ese punto, porque para última cosa son los padres, Para lo malo. y para lo malo, sí, ni para Sí. lo bueno, porque yo decía, ¿cuántas veces yo le hubiera dicho a mi mamá que estas cosas, que ella me diera un consejo o algo para romper esa estructura? Pero lo que estamos hablando, tenemos que tener, decía usted, Mela, perdón, ya romper esa estructura. Joven, hay que romperlo. Sé que uno como joven le cuesta dejar muchas cosas, pero sí se puede. Yo le contaba ahora a Mela sobre mi papá. Mi papá duré varios tiempo no hablar con él. Yo decía, no, yo no quiero, porque yo no quería, yo me alejé a él, pero porque veía lo malo en él, que él hacía en mí, y era bueno, yo lo llamaba malo, porque él me decía, no, junte con esa persona, ve, él me llama cada rato para evitar, pero ahí fue donde yo entendí que yo tenía que romper eso. Le puse un mensaje, y yo me esperaba un montón de cosas que no eran lo que estaba pensando, y me llamó mucho la atención lo que él me dijo, claro, papi, cuando quiera, vamos. Y ahí es donde se rompió esa grieta, y ahí se rompió ahí nosotros tenemos que ver eso, tenemos que romper como hijos, tenemos que romper eso, no achicar a los padres. Yo creo, bueno, a mí en un momento de mi vida me dieron una frase muy buena y me dijeron, Sophie, me dijo mi profesora de la academia, me dice, porque yo a ella también le hablo mucho y ella me decía, vea, Sophie, de consejo yo le doy, no llegue como última opción donde su mamá, sino que ella sea la primera en darse cuenta de todo lo que pasa. Mira, mami, un ejemplo, es que, qué sé yo, me peleé con alguien y es preferible decírselo a ella que venga alguien con el chisme Ujú. y le agregue un poquito más. Entonces la profesora me decía, Sofía, entonces dile a ella que qué pasó antes de que llegue alguien y le agregue ese poquito más. Con lo que decía Mela, de lo de la que ella se sentía sola muchas veces porque nuestros papás no nos apoyan, ay, entonces yo estoy sola, porque ellos no me apoyan, ellos no están aquí, que yo quiero hacer tal cosa, pero no es que no nos apoyan, es que ellos quieren un bien para nosotros y hay que ver si eso que realmente está pasando o queremos hacer está bien o está mal. Y no por eso es que estamos solos, Ujú. no es porque realmente ellos quieren, como digo, el bien o el mal. Si me apoyan, estoy happy con ellos y ay, mis papis y todo, pero si no me apoyan,
Son los malos de la película. son los malos, ya yo no los quiero, me dejaron sola, porque eso me pasaba mucho antes. Yo decía, estoy rodeada, pero me siento sola. Y era porque no hacían lo que yo quería. Y no debería ser así. Más bien nosotros tenemos que hacer lo que ellos quieren porque ellos dicen, mi mamá es una de la que siempre me dice, o mi papá, Sofi, es que yo le evito a usted que pase por donde yo pasé. Y a veces nosotros, perdón la palabra, pero somos tan tercos como hijos y no queremos hacer caso y es que no, incluso yo he llegado y decir, no, yo ya los odio a ellos, yo ya no quiero nada con ellos, yo les voy a abrir mi corazón en un momento de enojo, como dijo Mela, de discusión. Llegué y sin querer golpeé a mi mamá y le reventé el labio, llegué, la traté de lo más mal y en ese momento nosotras nos dimos cuenta quién estaba gobernando, digamos, ahí en mi casa las discusiones, digamos, soy yo con mi mamá, casi mi Ujú. papá no, pero es mi mamá, yo, mi mamá. Y llegó en ese momento donde hay veces en las discusiones que yo me pongo a pensar, ¿y cómo se sintió ella? O sea, ¿se sintió bien? ¿Se sintió mal? Y si ella, hay veces que de la cólera, del enojo, de que tal vez me haya pegado o algo así, porque ellos, aunque ustedes no lo crean, se sienten mal cuando le pegan a uno, cuando le dicen algo, no creen que es que, ay, yo le voy a pegar a Mela y me siento bien, jaja, le voy a pegar. No, ellos se sienten mal porque lo aman. Ellos lloran, Eh, no, sí, ellos lloran. Entonces, en ese momento, cuando yo me pongo a analizar, yo llego y tal vez mi mamá ni siquiera me quiere ver del colerón que se tiene, y yo llego y, ma, perdóneme, me perdona por lo que pasó. Y ella me abraza y me dice, sí, perdóneme usted a mí también, porque algo con lo que luchaba mucho mi mamá antes era con gritarme y decirme, como, digamos, marcarme con muchas palabras, porque ella, digamos, mi abuelita le hacía lo mismo. O la manera en que a ella la regañaban eran peor. Si aquí hay un vaso, a ella se lo agarraban y se lo quebraban, lo primero que veían. Entonces, mi mamá fue criada como de la manera de antes. Entonces, mi mamá estaba siguiendo ese patrón conmigo y al seguir eso, ella de ahí me pidió perdón porque ella pensó en cómo yo me sentí y también pensó en cómo hizo sentir a Dios principalmente, porque al ella gritarme, yo gritarle y hacer el loco del mundo, terminamos contristando al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo, mami, me perdona, y ella, sí, yo la perdono, y ella, me perdona, Sofi, sí, la perdono, nos abrazamos y las dos terminamos llorando porque pidiéndole perdón a Dios porque las discusiones, vea, yo tengo un carácter muy fuerte, demasiado fuerte, que es algo que le pido mucho a Dios que trabaje en mí y mi mamá también es muy explosiva. Entonces, al ser explosivas las dos, ya Bon, imagínense en las peleas que hay en la casa, bon, ¿verdad? Y es algo que como dice Mela, uno no aprende a ser hijo ni aprende a ser papá. Es algo que se va aprendiendo conforme pasa el tiempo. Y es algo que tal vez, bueno, les voy a ser muy sincero, de los tres hijos de mi mamá, yo he sido la más tremenda, la que ha sacado las canas, dijo mi mamá, Sí. la que ha sacado la peor versión de ella, digamos. Pero como decía Reiner, a veces solo vemos lo malo, pero yo no veo lo bueno. A veces solo veo que mi mamá tiene plata, entonces yo voy a ir a pedir, mami, me regala para un helado, mami, me regala para una pizza, mami, me regala para tal cosa, pero no veo que ella se levanta temprano para irse a El ganar el esfuerzo. dinero para comprarme eso. Y así como decía Mela, en mi caso, a veces me daba ya no porque ya lo amo, pero me daba una pereza lavar platos, una pereza Yo barrer, era una de esas pereza, también. oigan, una pereza hacer todo eso. Y conforme al tiempo yo dije, no, porque si el día de mañana yo me llego a casar, es algo que es de mi Va a vida, tener. voy a tener que seguirlo haciendo. Entonces rompió patrón ahí. voy a tener que seguir haciéndolo el resto de mi vida. Igual si fuera que yo trabajo y hay platos en mi casa y yo los tengo que lavar y todo, entonces ya empecé a acostumbrarme, pero también hasta incluso por no lavar un plato era un pleito. La discusión. Algo sencillo, algo que yo quiero recalcar y algo de lo que hablaban ellos es alguna verdad y es que el diálogo sana. El poder dejar de decir es que no porque la que debería de ceder es mi mamá por ser la mamá o no porque él tiene que obedecerme.
Yo decía algo ahora y era que no se trata de quien tenga la razón, es como poder entender ambas partes, desde el joven, desde la niñez inclusive, desde el adulto también, así como entender la posición de nuestros papás. Benier decía, en él sanó algo cuando logró concretar una conversación. Sofía decía, logramos resolver cuando hablamos y a veces eso nos separa. Dijo Reiner ahora con los amigos hablamos de todo. Nos Y desahogamos. ajá, y los papás, no, es como: "Hola, adiós, bien, ajá, sí", pero si lográramos conectar más con el diálogo, sanaríamos más, nos entenderíamos más y podríamos sanar una de las relaciones más importantes que tenemos en nuestra vida. Y, y yo, porque a veces nuestros papás nos llaman por teléfono. Y a mí me pasaba mucho. Me llamaban, papi, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Mamá, ahorita la llamo, tal cosa. ¿Por qué? Porque ahí se abre la herida. Sabiendo que ella quería saber cómo estaba yo. Sí, sí, normal, me ha ido bien. Pero a eso, hijos, yo soy un hijo. Tenemos que romper ese patrón. Y quitarnos esa venda de, de checar al padre como que uno mismo es el que lo hace así. Porque como decía usted, ellos no nacieron perfectos, también tienen errores. Nosotros como hijos tenemos muchos errores, realmente, Demasiados. muchos, muchos errores. Pero a eso vamos. ¿Qué tenemos que hacer para que ellos, para nosotros los jóvenes, mira? Ahora le hablo a usted, y usted es madre. ¿Qué podemos hacer nosotros para romper ese patrón realmente? Porque usted ya tiene un hijo, Jacob. Jacob le ha mostrado muchas cosas a usted, tener paciencia, saberlo entender, Demasiado, dice Mela. de todo. Y yo digo, ¿cómo podemos nosotros romper esos patrones que ya ver esa, que ellos vean, tenemos que entender a mamá y a papá, no que ellos entiendan solo a nosotros? Yo creo que parte de no cometer los mismos errores. O sea, eso es una frase que se usa mucho. Cuando uno tiene, digámoslo, un papá tal vez no el mejor papá, para no decir otra cosa. Uno siempre dice, no, yo no voy a ser así o yo voy a ser diferente, pero en la práctica son otros 100 pesos. Cuando su hijo lo está desbordando, ser diferente o hacer cosas diferentes son otros 100 pesos. Entonces, es como no repetir los errores, por ejemplo, el diálogo, que yo decía ahorita. Jacob tiene 2 años, pero enseñar el diálogo desde su edad es cosa seria. Pero si es algo que yo no rompo desde ahí, cuando él tenga 13, 15 años, me trae la puerta en la cara. Y empezar un diálogo hasta esa edad va a ser algo más imposible que ahorita que él con 2 años me entienda. También es, eso que hoy entiendo y eso que les estamos compartiendo, ponerlo en práctica. Nada de esto es para que suene bonito, para que suene muy Más carga, que, sino que en el momento en el que haya que ponerlo en práctica realmente sea eso. El valorar, el entender. Hay una frase que leí un día que los niños de 2 años son como los adolescentes. Y Y es, porque hoy en día los y niños es tienen y es muy parecido, entonces es como a veces, yo misma he tenido que decir: "Suave, em, ¿por qué es así?", o "¿Por qué se sentir así?", o tratar de entenderlo. sí, Y cuando yo entiendo eso de que no es que y punto y ya, sino que es como respire, encuentre su calma y okey, ¿qué pasa? Está pasando, cálmese, respire. Y no significa que como mamá no lo voy a corregir, no, sí, pero es como detenerme en la vida de es que somos muy acelerados como papás, como adultos, corremos mucho, estamos muy acelerados entre las preocupaciones, las deudas, el trabajo, la casa, y a veces eso mismo no nos da como
el permiso de detenernos y analizar la situación de nuestros hijos. Entonces, ahí me queda mucho camino por recorrer todavía, pero a su corta edad Jacob me ha enseñado mucho. Y esas han sido las cosas más principales, como decirme a mí misma, respire. Ha sido como lo más, como no se acaba el mundo, hay que entender y solucionar porque si no, desde ahí, o sea, desde ahí Reiner y Sophie, desde ahí se marca la vida de un niño, un hijo, desde ahí o yo aprendo y él aprende o nos jodemos desde ahí. Pero como yo les decía, si yo ahorita no me detengo, no respiro, no pienso, a veces la impulsividad te hace hacer cosas que enojarse o regañarlo sin sentido y eso al final en el futuro me va a traer consecuencias. Entonces, evidentemente, ser papá no es para cualquiera y no es una tarea fácil, pero sí se puede. Sí se puede porque si no, Dios no hubiera hecho esa estructura. Ahora, algo que yo voy a hablar desde lo que yo puedo afirmar, Dios en nuestras vidas aclara muchas cosas. Sí, claro. Dios nos da sabiduría, Dios nos da paz, Dios nos da Paciencia. entendimiento y al final creo que todo el ser humano es mejor con Dios, sea padre o sea hijo. Usted empezó a ser mejor hijo con su vida. Sí, claro. Yo empecé, creo, espero mi mamá sí me está viendo, pero puede afirmar. Creo que yo empecé a ser mejor hija después de que Dios llegó a mi vida. Sophie empezó a ser mejor hija cuando dejó que Dios se metiera en su vida. Y así como papás podemos ser mejores si dejamos que Dios entre en nuestra vida. De hecho, hay un versículo que está en Malaquías que dice que yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Al final, esta relación, como decíamos al principio, está desde el principio. Usted nació, respiró y las primeras personas que estuvieron ahí fueron sus papás. Y es una relación que no elegimos, pero que todos tenemos. Entonces, sanar, amar y permitirnos conectar como personas y seres humanos nos va a dar paz, nos va a dar felicidad. No hay nada más aburrido ni más agobiante que tener una casa donde uno no quiera llegar, donde uno haga lo imposible por no estar. Entonces, la casa, la familia debe ser un refugio, debe ser un lugar donde uno quiera estar, donde cuando hayan problemas, en vez de buscar amigos, busquemos a los papás o busquemos a mamá. Em, que haya esa relación. Yo creo que en eso se resume lo que hoy queremos compartir, como entendemos lo que ustedes sienten porque lo sentimos, porque lo vivimos, pero también hay más de la frustración, hay algo más a partir de ese sentimiento que se produce cuando no sabemos qué hacer y cuando decidimos inclusive ser diferentes siendo hijos, todo puede mejorar. Gracias por eso. No, y realmente ahora hay muchos jóvenes hoy en día que dicen, es que mi papá no me entiende, o mi mamá no me sabe escuchar, o no sabe expresar. Bueno, como usted, Sofi, digamos, un ejemplo. Hoy en día las muchachitas le dicen, es que no, yo ya me quiero ir, yo quiero cumplir mis 18 años, si usted ve. Y ellos andan buscando un afecto afuera, adentro. ¿Cómo llegar a hablar con los padres? Las niñas, igual los jóvenes también, hombres. Ellos prefieren estar afuera, suena feo, pero quieren estar afuera, en vez de ir a decirle, ma, ¿qué todo esto? Me está pasando esto. Estamos hablando al principio. Pero ellos buscan la manera más fácil. Joven, que usted me está escuchando, porque yo era así. La Yo, solución la más solución, fácil. yo prefería irme para afuera que estar adentro en mi casa. Porque ahí se viene también, ahí entra la soledad, la inseguridad. No soy insuficiente para mis padres.
Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos para afuera, nos vamos para nuestros amigos, porque ellos se supone que nos van a entender a nosotros, pero ¿cómo son ellos? Igual o Y peor. no solo eso, digamos, en mi caso, durante mucho tiempo yo decía, no, yo no voy a llegar a decirle esto a mi mamá porque me da miedo que reaccione feo, que me regañe, que me castigue, que me pegue, que me... Y iba y se lo contaba a la persona que menos debía, porque La como más dice Reiner, equivocada. o sea, yo puedo llegar y decirle a una amiga, mira, es que estoy pasando esto y esto en mi casa, y tal vez en la casa de ella está peor, están que se matan, que se guindan, que de todo, y ella Y es otra como, más, una carga más para ella. sí, es como, ahora me toca a mí solucionarlo en mi casa y ver cómo le ayudo a Sophie. Pero no, algo que he aprendido conforme a lo que ha pasado en estos tiempos es que así sea que me regañen o lo que sea, yo llego y le digo, mami, vea, es que estoy pasando esto y esto. Y ya mi mamá, bueno, al principio yo le digo, mami, vea, no reaccione feo. Mami, Y es que ya está... Patrick le Ya, brinca el ojo. Patri, vea. Mami, no reaccione feo, le voy a decir algo. Y ya mi mamá es como de un solo, ¿qué? Ya así como ya ella. Y uno, a mí me da mucha risa porque yo siempre he dicho que las mamás no sé, todo lo saben. Yo a veces le digo mami, a mi mamá jodiendo, mami, yo sé que usted no es bruja, pero a veces siento que es bruja. Porque yo digo tal cosa, ah, sí, ya lo sabía. Tal cosa, ah, sí, yo sabía que le iba a pasar. O Que no Dios, camine Dios por les ahí da porque le va a pasar. discernimiento a ellos. Es porque nos conocen, o sea, nos vieron nacer, güiras. Y Voy a contarles algo ahí, uno no disculpe, hace Sofi. caso. Y uno no hace caso. Y cuando, pum, pasa algo, es como, mami, veas que me pasó esto. Y mi mamá es como, tranquila, ya sabía que le iba a pasar. Y yo, y ella después o me regaña o ella me da un consejo o algo así. Pero lo que quiero decirles es que no siempre veamos la figura materna o paterna mal. A mí siempre me costó confiar en mis papás por la relación que nosotras como hijas o nosotros como hijos pues pueda pasar, pero he aprendido a confiar y yo llegar y decirle, ma, tal cosa. Así que ustedes también lo pueden hacer, llegar a aprender que mi mamá me va a regañar. Vea, chiquillos, es preferible que lo regañen a que uno cometa un error peor todavía. Se los digo yo como consejo. Yo quiero preguntarles algo para ir como concluyendo el tema. ¿Cómo fue que ustedes lograron sanar esa relación? Porque hoy hablamos hijos sanos, digámoslo así, Oh, hijos que ya entendieron cosas como las que compartíamos y hoy tenemos una mejor relación, tal vez no la mejor, tal vez no la más perfecta, porque vamos a seguir aprendiendo en este camino de papás e hijos, pero hoy creo que todos aquí tenemos una mejor relación que antes. Entonces, yo quiero preguntarles que ustedes nos digan cómo hicieron, cómo lo lograron. bueno, principalmente dejando que Dios entrara a mi corazón. Después de que Él entrara a mi corazón, que Él fuera esa aguja que iba cosiendo todo lo que había en mis heridas, pedirle mucho a Dios por el corazón de mi mamá, porque muchas veces los papás hacen con nosotros lo que tal vez hicieron con ellos. Sí. Entonces, al hacerlo con ellos, hay heridas que todavía no han sanado y por eso es que nos regañan, nos pegan, incluso llegan a maltratar a algunas personas. Pero hay que ver el lado, digamos, del lado de los papás de ellos, ¿verdad? Entonces, pedirle primeramente a Dios que sanara nuestros corazones y después, vea, déjenme decirle que es difícil, pero sí se puede lograr llegar a perdonar, porque como les comentaba, las peleas de mi mamá y mías no es como mami tal cosa y que ella me, no, ella grita, yo grito, entre las dos gritamos, hacemos loco, pero creo que lo que a nosotros nos ha ayudado es primeramente meter a Dios en nuestros corazones y después em, sentarnos y decir, bueno, respiremos un segundo, tengamos la paz del Señor y vamos a hablar las cosas, porque algo que he aprendido es que cuando uno grita, contrista al Espíritu Santo. Entonces, em, para yo poder sanar esa parte, tuve que perdonar primero, porque si yo no perdono, esa herida sigue abierta y siempre se la voy a sacar en cara a mis papás, tal vez. Decirles, es que ustedes me gritan, ustedes, y si yo no cierro esa herida, eso puede incluso llegarme a afectar el día de mañana yo siendo mamá. Me puede llegar
afectar con mis hijos. Y no solo con mis hijos, ahora que yo soy tía, hay veces que lo que mi mamá hace conmigo, tal vez yo lo hago con ellos y a mí se me olvida, no, Sofi, usted es tía, ni siquiera la mamá, pero yo a ellos los veo como mis hijos, como todos los amo mucho. Entonces hay momentos en que a ellos también, y como decía Mela, uno va desde pequeños enseñándoles todos eso, esas cosas. Entonces, creo que lo que a mí me sanó fue el perdón, y no solo por eso, yo veía mucho como mi abuelita maltrataba a mis tíos, como mi abuelita maltrataba a mi mamá. Entonces, por ese lado puedo entender a mi mamá por qué tal vez ella fue así conmigo o con mis hermanos. Porque, bueno, sinceramente yo he sido la más tremenda, pero mi mamá no ha sido tan estricta conmigo. Ha sido más estrictos con mis hermanos. Y si ellos se sentaran acá, les contarían lo que mi mamá era antes a lo que es ahora, pero así como les digo, perdonar no es fácil, es difícil, aunque usted no lo crea, es muy difícil, porque a veces solo decimos un perdón de labios para afuera y tal vez el corazón sí está realmente mal. Resentido, sí. Exacto, está resentido, está en un momento que uno dice no quiero nada con nadie. Entonces, deje primeramente que Dios gobierne su corazón. Cuando Dios gobierna su corazón, todo va a verlo uno de una manera distinta, de una manera diferente. Entonces eso fue lo que también a mí me ayudó a sanar esa parte. Yo fue que aceptar primero mis errores, saber que yo estaba. Segundo, aceptar que los errores de ellos, realmente, que yo decía, que ellos- más a mi papá, yo sé por qué él, si él no era. Ahí fue donde yo entendí porque el que tenía más. Entonces yo llegué y yo hice, no, yo tengo que ganar mi corazón porque yo duré casi 5 meses. Wow. Entonces yo llegué, yo pedí ayuda, sí, para poner un mensaje a él, yo tuve que pedir porque yo no quería. Ahí fue donde y ahí fue donde yo dije, voy a ponerle un mensaje a él, realmente, y a lo que Dios quiera. Y si él me perdona, bueno, y si no, Y sí, no. ya dice mi Yo ya, parte. ya hice mi parte, yo dije, y ya para estar más tranquilo en mi corazón. Con mi mamá, como mi mamá es la que ha estado siempre ahí, hemos tenido discusiones, como todo, pero siempre llegamos a un momento que, hey, usted lo hizo mal, usted hizo tal cosa y yo sí tiene razón. O a veces hasta yo mismo yo digo, sorry, pero como les digo, primero, como decía Sophie, también, primero, cuidarse uno mismo en su corazón, sanarse, que él deje que él sea manejando nosotros mismos, porque el rencor de un joven no lo hace, uno tiene siempre que estar ahí, que uno lo apoye, porque uno solo no, porque yo era el ser más rencoroso que podía, pero gracias a Dios, Dios ha quitado eso en mí. Que hay áreas que hay que limpiar, sí, ahí va trabajando Dios en esas áreas, pero, joven, que usted me está viendo, siempre, hoy en día, vea a los papás, no vea los errores, vea lo buenos que son, a pesar que siempre, como usted decía, Mela, ya para terminar, usted decía, yo veía a mi mamá como una superhéroe, realmente, y hay que verlos así, porque uno como niño, uno siempre ve al papá así, pero a pesar de todo, entrar a Dios en el corazón de uno. Es la única forma para limpiar nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Sí, así es. Y bueno, en mi caso, algo que me ayudó a mí fue amar. Amar sobre los errores, amar sobre las discusiones, amar sobre lo que no entendía y sobre lo que sí podía entender y ponerme en sus zapatos. Cuando yo empecé a aplicar esto de cómo sentirá ella o tal vez tratar de entender desde su perspectiva el porqué de las cosas
No sé, me ayudó a ser más empática y a poder ceder un poco más. No fue fácil, dijo Sophie, si mi mamá estuviera aquí sentada, podría decir muchas cosas más, pero amar, tratar de entender y aún así tratar de cambiar yo misma, sabiendo que dijo Reiner, también yo metía la pata en muchas ocasiones. Entonces, poder decir, es parte de los 2 y aunque la otra parte tal vez no, pero yo voy a dar lo mejor de mí, me ayudó a construir algo mejor. Y yo es algo que agradezco hoy en día, algo que también le debo mucho a Dios, porque la única persona que puede o que logró domarme y hacerme entender mis errores y todo lo mal que estaba haciendo y las errores que como hija, hermana y como joven por sí sola cometía, solamente son que Dios lo hizo. Entonces, yo creo que pudiéramos agregar muchas cosas más, pero se dijo lo que se tenía que decir y Dios espero haya llegado a sus vidas con el tema que hoy tocamos. Antes de despedirnos, no sé si ellos quieran agregar algo final para los que nos están viendo o Lo único que puedo decir es que realmente no a los efectos de los padres, porque siempre queremos ver los efectos de ellos. Se lo está diciendo una persona que solo veía los efectos de ellos, digo, los errores de ellos, perdón, los errores de ellos y los hacía sentir mal. Y usted joven que me está escuchando, no a los errores, más bien sépalos llevar y ten paciencia, porque nosotros también tenemos que tener paciencia con nuestros padres. Es lo único. Bueno, y con lo que decía Reiner, son humanos, que se van a equivocar, sí, demasiadas veces, como nosotros en algún momento nos vamos a llegar a equivocar demasiadas veces, pero como decía Reiner, no vea el error em, de un padre, de una madre, no vea lo malo, porque a veces somos buenos para juzgar, para decir es que mi mamá está mal, mi papá está mal, es malo, 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 pero no siempre vemos lo bueno. Creo que lo que yo les diría en resumido es ver lo bueno. Y si ustedes en algún momento llegan a tener una discusión y su mamá, su papá están que dicen, no, yo no lo soporto, usted llegue y dígale, vea, mami, y me enseñaron que si yo no voy y no le pido perdón, va a ser peor para mí y va a ser peor para usted. Así que yo vengo y le pido perdón ahorita y le doy un abrazo. Pídale perdón, aunque ella le diga, él le diga, no la quiero ver, no quiero que esté cerca mío, usted nada más llega y dígale, papi, mami, perdón. Tengan toda libertad de llegar a decirles perdón por lo que pasó, eh, tener esa comunicación, hablar con ellos, que ellos puedan hablar con ustedes y romper eso de que me da miedo, no, mejor dejémoslo así, porque alguien una vez a mí me dijo que si yo me acostaba sin hablarle a mis papás enojados y ese día llega Cristo, ¿qué puede pasar? Entonces, traten de no acostarse así como me dijeron a mí, porque qué susto, usted sabe que suene la trompeta y yo no irme por algo tan sencillo de arreglarse, de como un perdón y como les decía, que no sea un perdón de labios para afuera, sino que sea un perdón sincero, de corazón y que ustedes pueden abrazar. Ay, es que a mi papá no me gusta que le abracen, mi mamá no. Usted pídale a Dios que rompa esa área y usted le da un buen abrazo. Se rompió. Y bueno, en resumen, no hay perfectos. Todos somos imperfectos y estamos aprendiendo juntos. El amor, el hablar nos va a sanar como padres e hijos. Y bueno, gracias por vernos, gracias por dedicarnos el tiempo que nos dedicó para escucharnos hablar de este tema. Espero
haya sido de edificación para alguna persona que estuvo viéndonos. Si usted quiere compartirlo con un amigo que sabe que está pasando por esto y que no sabe cómo seguir adelante con ese tema, pues compártaselo y que el Espíritu Santo sea el que se encargue de hacer la obra completa de aquí para allá. Esto fue el podcast de Jóvenes Sin Filtros. Yo los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales de Generación Yat y Radio Shiloh para que puedan seguirnos escuchando a lo largo de estas semanas que vendrán de temas diferentes, temas más picantes, otros más como estos que hablan sobre sanar y restaurar áreas que tal vez no nos detenemos a sanar. Hoy quiero recordarles que Dios no mira los filtros, sino que Dios mira el corazón. Sí es.